Buenas noches, bienvenidos al programa. Como siempre, Germán Mendoza y Nacho López estamos con ustedes a esta hora de la noche, trayendo temas de actualidad, temas bastante interesantes. Hoy vamos a tratar de un tema que se me hace extraño, pero me gusta porque me parece que en este país estamos con una tendencia a confundir las cosas y en el fondo se generan muchos problemas de mayor índole, diría yo, y perjudican a muchas personas. Don Germán, ¿usted cómo va? Nacho, yo voy muy bien, muchísimas gracias. Gracias a nuestros invitados de esta noche. Gracias a nuestros televidentes por preferir este programa de opinión, el primer programa de opinión de la televisión regional. Y hoy tenemos en exclusiva, Nacho, a los Úsuga. Sí, señor. A los otros Úsugas. A los otros Úsuga. Y antes de presentarlos, pues sí quisiera como hablar un poco, porque ahorita estaba analizando y me puse a investigar un poco. Y leía que después de la Segunda Guerra Mundial muchas familias de apellido Mussolini, les tocó esconder sus documentos y mejor dicho, no había nada que hacer. Lo mismo pasó con tantos de apellido Hitler. El apellido Hitler casi que sigue siendo un veto en Alemania y hay muchas personas que venían de ese tipo de familia. Y para no ir más allá, aquí en Colombia, ¿cuántos Escobares sufrieron mucho de cuenta de este apellido? ¿O cuántos Ochoas? Y de ahí para adelante, Rodríguez, Orejuela, por Dios. Y en la actualidad, pues andamos como con un enredo, como lo decía yo ahora Germán, y es hablar del clan Úsuga. Es que es difícil sentarse a hablar del clan Úsuga como un todo. No se puede hacer eso. Es el señor Pepito X o el señor X con Y, pero no sentarse a hacer esto, porque aquí, como les decimos, tenemos a los Úsuga, a los otros Úsuga, los cuales vamos a presentar. Adelante, don Germán. Bueno, y antes de presentar a nuestros invitados, que son los otros Úsuga, los buenos, de los que estamos hablando son de los que hacen parte, los que mencionamos al principio, los de una banda criminal, que realmente el nombre de ellos es otro. Pero antes decía Nacho de presentarlos, ahorita antes de entrar al programa estábamos hablando con una persona que trabaja aquí en el canal, que tiene apellido Figueroa, y nos contaba que ella vivió en Ecuador, y en Ecuador hay una banda muy conocida que son los Figueroa, y que ella, por tener ese apellido Figueroa, también tuvo muchos problemas, aparte de los problemas que tuvo por ser colombiana. Ella también sufrió esa estigmatización. Nuestros invitados, Andrés Úsuga, abogado, habitual invitado al programa. Gracias, Andrés Úsuga, por estar con nosotros esta noche. Gracias, Germán. Gracias, Nacho. Buenas noches a todos los televidentes y muchas gracias a los demás invitados. También tenemos a Luis Úsuga, es médico ginecobstetra. Él se graduó aquí en Medellín, pero ejerce en estos momentos en Dallas, en Texas. Y está de vacaciones por acá. Muchas gracias por la invitación, Nacho. Aquí tratando de estar enfrente y defender el nombre de la familia Úsuga, que sido estigmatizado por esta nueva situación en Colombia. Y un colega, Carlos Úsuga, periodista. Gracias, Carlos, por estar con nosotros. Muy amable, Germán, a Nacho, muy amables por invitarnos aquí a Nos Cogió la Noche en el canal Cosmovisión. Sí, estamos como mi trabajo como comunicador social, que soy egresado de la Universidad de Antioquia y que he tenido la oportunidad de ejercer pues durante muchos años y ocupar jefaturas de comunicaciones de varias entidades públicas y privadas. Me siento en este momento muy afectado por ese tema cuando el presidente Santos decide cambiar el tema de urabeños por Úsugas. Sí, bastante complejo, y cuando nos hablan de la oficina de Envigado, entonces todos los envigadeños pues son unos delincuentes, o sea, y estamos tal vez poniendo, como lo decía yo la semana pasada, Germán, los nombres que no son. Entonces son Bacrim, no, estos señores son unos narcotraficantes que se llama, ¿cómo se llama? ¿Tiene apellido? ¿Cuál es su apellido? Hombre, que está trabajando con un primo, ¿cómo se llama el primo? Y cómo, pero realmente esto no tiene precedente y no tiene como, no sé, es triste saber estas cosas. Empecemos con Andrés. Andrés, ¿lo ha afectado? Muchísimo, Nacho. La verdad es que yo me eché encima esta lucha porque precisamente nos dimos cuenta que desde el principio del año 2014, esto se inició por allá el 24 de abril del 2014 en el municipio de Turbo, Antioquia, cuando el señor presidente de la República decidió, por darle pues gusto, porque estaba viéndose su imagen bastante afectada y estaba en plenas elecciones a la reelección que se iba a dar en mayo de ese mismo año, y porque lo estaban abucheando
en el municipio de Turbo, decide ahí mismo en ese evento cambiarle a este grupo que se venía llamando los urabeños, que también hay que aclarar a la gente de la subregión de Urabá no se llaman urabeños, se llaman urabaenses. Entonces, les estaban diciendo los urabeños porque habían iniciado pues, su accionar delictivo allá durante mucho tiempo y el presidente empezó con esto. Yo desde el mismo septiembre de ese año se lo dije al señor ministro de Defensa en una reunión que hubo acá en la Cuarta Brigada. Le dije, hombre, esto nos está afectando o nos va a afectar a futuro. El señor ministro de esa época, Juan Carlos Pinzón, y toda su cúpula militar y policial estaban ahí. Me dijo que había entendido el tema. Me dijo, yo entiendo el tema, me parece muy complejo, yo voy a hablar con el señor presidente. La verdad es que no pasó nada. Entonces seguimos recopilando lo que fue pasando durante el tiempo y ya las afectaciones en todos la cotidianidad es muy difícil, Nacho. Los viajes, los aeropuertos, los foros, las conferencias, el colegio de la niña, donde uno se esté moviendo y donde pues, los hijos de uno, que yo creo que aquí todos tenemos hijos, con este mismo apellido, se estén moviendo, ya empieza esos temas tan complejos que ustedes también lo han tratado en este programa, como el bullying. Y el bullying entre niños es muy difícil porque ellos no van a entender las diferenciaciones ni las distinciones que uno ya entiende como mayor. Entonces sí nos ha afectado mucho y por eso decidimos dar la lucha en la defensa por nuestro apellido. Luis Úsuga, médico, ¿qué tanto lo ha afectado a usted? Porque una cosa era Pablo Escobar. Pablo Escobar tenía un nombre, una marca, pero obviamente arrastraba ese apellido Escobar que afectó a muchos colombianos que de una u otra manera iban a entrar a Estados Unidos. Usted Escobar, venga a ver. ¿Qué tan fuerte es el nombre Úsuga en Estados Unidos ante la ley, ante todos ellos? Bueno, primero quería contarte, yo soy médico egresado de la Universidad de Antioquia hace 30 años, un exiliado voluntario por la violencia en Colombia, por todo lo que tú acabas de mencionar en esos años, hace 30 años. A pesar de haber salido de mi país, lo sigo amando a Medellín, sigo amando sus montañas, sigo amando su gente. Y cualquier cosa que pongan en entredicho el buen nombre de cualquier región de Colombia o de su gente, me duele. Me duele con amor de patria. Hechos como este, estar en medio de una cirugía y el anestesiólogo tal vez en una forma inconsciente, solamente por tratar de tal vez de hacerme saber que conoce algo de Colombia, me dice, doctor Úsuga, ¿de dónde es usted? Yo soy de Medellín, Colombia, con el orgullo que siempre me caracteriza de ser colombiano y de poner en alto el nombre de Colombia. Y entonces hacer la chanza o hacerla, ¿usted es de los Úsugas que están mencionando o usted es del cartel de eso? De todas formas hace que yo pare el procedimiento quirúrgico por unos segundos y le explique al anestesiólogo, profesor, ¿usted conoce qué es Medellín? Me gustaría llevarlo algún día para que conociera la gente bella y la gente honrada y esa ciudad pujante. Entonces, es una desgracia que esas cosas las hacemos inconscientemente, nosotros mismos. Manchamos nuestro propio nombre, nuestra propia casa, nuestra propia gente con adjetivos que no merecemos. O sea que realmente nosotros mismos nos hacemos el daño. ¿Ves? Creo que es sin intención realmente, pero ahora lo que queremos, y ustedes con todas estas reuniones, lo que queremos es mostrar de que hay un daño en el exterior, hay un daño en nuestra gente. Es como le decía yo hace un momento, si tú tienes una hermana, tú nunca la vas a calificar con un adjetivo despectivo. Claro. ¿Sí? Sí, o sea que sí he sido perjudicado. Mis hijos que no son nacidos en Estados Unidos me preguntan, eso que están mencionando es nuestra familia, padre. Claro. O sea, tengo que sentarme y explicarles. Yo no sé quiénes son. Están diciendo que es un apellido, pero no tienen ninguna relación con nosotros. Carlos, y usted como periodista, desde su óptica, ¿qué nos cuenta? Pues, Carlos hombre, Úsuga. Carlos Arturo Úsuga. El tema, de pronto, como decía el médico y el doctor Andrés, empieza por una chanza. Entonces, para mí como periodista, llego a una rueda de prensa, en cualquier escenario donde me muevo y empieza la chanza de los colegas. Llegó el jefe del clan, tal cosa. Entonces eso a uno, pues, aunque suene a chanza, suene a broma, eso a uno lo afecta. Hoy, por ejemplo, estaba en una rueda de prensa con el señor gobernador de Antioquia, a quien respeto y aprecio, el doctor Luis Pérez, y daba un informe sobre el accionar del clan Úsuga esta mañana, después del Consejo de Seguridad, y yo sentía un dolor en el alma cuando él hablaba del clan Úsuga. Y muchos colegas dentro del Salón Pedro Justo Berrío de la Gobernación de Antioquia me miraban de alguna forma, me miraban. Eso a uno lo hace sentir como
sentirse como en el lugar equivocado. O sea, uno siempre se ha caracterizado por ser una persona honesta, trabajadora y que ejerzo mi profesión, de ella vivo, gracias a Dios, y siempre nos hemos caracterizado porque eso fue lo que nos enseñó mi padre, que fuéramos personas honestas y que fuéramos personas trabajadoras, y por eso tuvimos la oportunidad inclusive de estudiar. Yo soy egresado de la Universidad de Antioquia, soy comunicador social, y siempre tuve ese legado de mi señor padre, de trabajar con honradez, con transparencia, y me siento muy afectado cuando mencionan el tema de mi apellido. Pero Nacho, yo le quiero aclarar algo que inclusive duele más, y es, a nosotros nos duele, bueno, Carlos y yo tenemos nuestros padres ya fallecidos, entonces a uno, yo creo que uno lo siente más porque uno siente que eso fue como el único legado que le dejaron, bueno, defiende el apellido, que es el suyo, ¿cierto? Pero adicionalmente, con el agravante de que ese grupo criminal no se autodenomina así, que es la gran discusión que yo tengo con el gobierno ya desde el punto de vista jurídico o judicial, en los estrados judiciales. Ellos firman, ellos se autodenominan Autodefensas Gaitanistas de Colombia. Entonces, si fuera, ¿por qué es diferente al caso Escobar? ¿Por qué es diferente al caso Rodríguez Orejuela? ¿Por qué es diferente al caso Clan de los Zetas, de los Templarios, de toda esa cantidad, Maras, Salvatruchas, lo que sea? En un artículo que yo escribí, hay muchas formas de determinar de que los bandidos se pongan nombres a esas organizaciones criminales. Pero son ellos mismos los que se autodenominan así. Nunca han firmado Clan Úsuga. En ningún momento se han puesto así, y es el gobierno nacional de Colombia el que efectúa el daño que nos está generando los perjuicios que en este momento Espera un estamos. momento, entonces son las Autodefensas Gaitanistas de Colombia. Así se dicen ellos. Listo. Estas autodefensas tienen un líder. Ese líder se llama Dairo de Jesús Úsuga David. Entonces, Dairo de Jesús Úsuga. Es que no son los Úsugas. No, es uno solo. Porque mire lo de la proporción. Entonces, Dicen que entonces tienen pasó- más de 2.000 personas en la banda o en las franquicias que tienen en todo el país. Más de 2.300 personas dicen tener. Las autoridades han dicho que ellos tienen más de 2.300. Pero de las más de 2.300, ¿Todos apellidos? Úsuga? eso pensaría uno. Si me van a decir que los 2.300 son Úsuga, uno dice, ¿cómo no decirle los Úsuga? 2, si ellos se autodenominan Úsuga, ¿cómo no decirle los Úsuga? 3, el Estado colombiano ha capturado o dado de baja a 813 a cifras de finales de marzo de 2016. De esos 813, no más de 4 tienen el apellido Úsuga. Entonces uno dice, ¿cuál es la variable para que el señor presidente de la República, si es proporcional, cuál fue la variable que él tomó Claro. para imponerles ese nombre? Bueno, vamos a hacer una pausa, volvemos con ustedes en breves segundos. Las camisetas originales de Atlético Nacional en nuestra tienda virtual o pregunta por ellas en el WhatsApp 311-349-8253. Ponte la camiseta del verde y apóyalo en su camino por la Copa Libertadores 2016, el sueño continental. Continuamos, se nos cogió la noche con los Úsuga, los otros Úsuga. Germán, sáqueme de una duda. Y son autodefensas gaitanistas de Colombia. ¿En qué momento se volvieron Bacrim? ¿En qué momento se vuelven los Úsuga? ¿Qué pasó con toda esta historia? Porque es que esto es un enredo como grande de parte de las autoridades de este país. Bueno, recordemos, y Andrés, que ese tema lo hemos tocado varias veces en el programa, acordémonos que Bacrim comenzaron a llamar a los grupos que ya existían como narcotraficantes, como usted decía, y también a los que fueron como creciendo al recibir a desmovilizados de las autodefensas. Entonces no les gustaba a los gobiernos del momento que les llamaran paramilitares, porque no, los paramilitares se desmovilizaron y entonces comenzaron estos desmovilizados, algunos, un porcentaje de ellos, que volvieron a delinquir, a conformar estas bandas. Y a las autoridades, si no estoy mal, creo que fue la policía la que comenzó a mencionar bandas criminales, Bacrim, en los boletines de Y en prensa. Medellín les decían Odín, si no Odín. estoy mal. Esas son otras organizaciones delincuenciales integradas al narcotráfico, es decir, una cantidad de nombres que ellos les dan para... De siglas. para llamar a una banda delincuencial.
que no es más que otra cosa. BACRIM, en la época, después de la desmovilización de los paramilitares, de estos grupos de paramilitares, y estos que se integraron a estos grupos que ya existían, pues comenzaron a llamarlas así. Y uno veía en los boletines de prensa de la policía que fulano de tal, de la BACRIM tal, porque había Creo que la primera incluso se acuerda, no sé si usted recuerda, se autodenominaban también porque firmaban unos comunicados Águilas Negras. Águilas Negras. No sé si lo Podemos decir que Águilas Negras fue como el comienzo de estas BACRIM, de estas de las que estamos hablando ahora, Águilas Negras en Bogotá, y comenzaron digamos que a copar varios espacios en el territorio nacional. Pero ya cogieron fuerza los urabeños, que se llamaban en ese momento urabeños, y ellos siempre se han firmado como autodefensas gaitanistas. Pero recuerden, Nacho, que hay otros grupos que también están incluidos dentro de esto de las BACRIM. Están unos que vienen del Valle del Cauca, que les llamaban los rastrojos. También hay otros que eran como los enemigos de estos, de allá de esa misma zona del suroccidente, los machos. Y hay otras más. En los llanos, los comba. Los comba, que ya se entregaron a las autoridades, los líderes. Es decir, ellos nunca se han llamado el clan Úsuga, Nacho. BACRIM, las autoridades también les comenzaron a dar ese nombre para llamarlos bandas criminales, que eso significa BACRIM. Bandas criminales, pero se caracterizaban era porque había desmovilizados ahí y porque estaban al servicio del narcotráfico, básicamente. Entonces, ¿son narcotraficantes, son autodefensas? Las de autodefensas sí desaparecieron. Bueno, ahí vienen temas delicados, Nacho, de las palabras. Sí. Y mire que hace muy pocos días celebramos el Día del Idioma. Es muy importante distinguir. ¿Qué hay que distinguir? Una cosa son en mi concepto también, muy respetable el de las otras personas, los mal llamados paramilitares. Paramilitares son otra cosa. Sí. Paramilitares es lo que en Venezuela son los comandos armados del pueblo, o lo que en Perú se llaman las rondas campesinas, o lo que para la época de Hitler se llamaban camisas pardas o camisas negras. Esos son paramilitares. Autodefensas, campesinas, que terminaron acá delinquiendo con narcotráfico también, y que acá se les denominó como paramilitarismo. Esa es otra cosa. Pero después de la ley 975, que fue la ley que se promovió en el gobierno del presidente Álvaro Uribe, Justicia y Paz. de Justicia y Paz se llama, esa ley logró que grandes líderes de ese mal llamado paramilitarismo pues se entregaran, casi todos, unos no se entregaron. Pues el caso de Vicente Castaño, que no se entregó, o que se voló de allá de donde lo tenían en Realito, y los que hoy están detenidos, unos acá en la cárcel de Itagüí y otros en los Estados Unidos desde esa decisión del gobierno nacional de extraditarlos. Todas esas cosas, en mi concepto, todos eran bandas criminales, porque es que ese es el genérico. Claro. El genérico de banda criminal es, si usted, incluso, va a sonar algo más feo todavía, si hay campesinos que se organizan por fuera de la ley, consiguen armas necesariamente por fuera de la ley y empiezan a cobrar extorsión, vacuna a otros campesinos o a otras personas que están ahí, uno también tendría que decir que ellos también actúan desde afuera de la ley. El que actúa fuera de la ley es un criminal. Entonces también serían unas bandas criminales, pero no hemos podido distinguir es en los temas de, bueno, y una banda criminal qué es, y un combo criminal qué es, y cuántos se necesitan para que sea banda, cuántos se necesitan para que un combo se convierta en banda, delincuencial. o una banda delincuencial, Odín, lo mismo que yo decía acá. Aquí no hemos por podido eso. distinguir eso y Yo todo lo diría meten que en la misma de dos para arriba es una banda. y un combo, ¿cómo hace usted para distinguirlo? No, es que eso es un combo, es un lo nombre mismo. tropical. ¿Sí o no? Un combo es de una las estrellas. orquesta. No, es que estamos en un enredo como es habitual en este país, haciendo unas pendejadas que uno no las entiende, por Dios, no. Ni combo, la palabra no existe. Esa palabra pues, Pero combo aquí le criminal, dicen no. secretarios de gobierno, Sí. policía, el alcalde mismo habla de combos en las comunas. Entonces uno dice, distingan qué es eso. No, usted, para es la que gente entienda. deberíamos empezar las cosas por su nombre. Claro. Una banda es ¿qué? Más de dos personas. Una persona es un individuo, es un criminal. Uno solito es un individuo. Dos para arriba es una bandita. Sí, una banda. Entonces ya vamos a llamar banditas. Bandita, una banda, sí. Organización Pero criminal. entonces empieza usted, ¿quiénes son las bandas? Entonces ahora le digo, ¿por qué a los paramilitares de autodefensa y meterlos en ese cuento? Pero es que aquí hay bandas de celulares, bandas de jaladores de carros, la de los chatarreros. Bueno, hay una cantidad de bandas de todos mira los estilos. Mira la otra palabra, Nacho, que es tan difícil, cartel.
Pero entonces ahora hay cartel de los pañales, ahora hay cartel de los cuadernos, ahora hay cartel, todos los que están persiguiendo a la Superintendencia de Industria y Comercio también ya son llamados cartel. Pero entonces se podría confundir con el cartel de Medellín y entonces difícil, la oficina. Sí, porque entonces ya le están, oficina, entonces el cartel es como más decente, pero hace 10 años no era tan no era decente. tan decente. Doctor Úsuga. Me da un poco de risa verlos discutir a ustedes estos porque he estado influenciado en los últimos años por el inglés. Sí, claro. Y el español crea toda esa belleza, todos esos nombres, todas esas cosas que no las tenemos en inglés. No, allá en Cuando inglés, se ¿no? habla en español es como un círculo que va hasta la idea central. En inglés, para mí todo lo que ustedes están diciendo se llaman delincuentes nomás. No Es que no hay más, nada sí, más, sí, no, hay es que no ningún es más. cartel, Criminal. cartelito, combo, solamente de pandita. En inglés es solamente delincuencia ya. Ya, son criminales. Sí, Son criminales. y hay delincuencia política, de corbata, De todo. empresarial y de la calle. Sí. Listo, pero no es más. Sáqueme una duda, hombre, doctor Úsuga. ¿De dónde es el apellido Úsuga? Bueno, Ahí los pongo a pensar a los nuestro tres, ¿de dónde abuelo, viene? orgullosos. Nosotros siempre hemos sido orgullosos de nuestros ancestros. Y mi ancestro era un comerciante de Buriticá, del occidente de Sí, Antioquia. lindísimo, mucho oro. Cuando niños nosotros le ayudábamos en su tienda. Era un comerciante con una visión futurista porque sacó todos sus hijos a estudiar a Medellín. Y ahora todos son profesionales. Y nos sentimos orgullosos de nuestro abuelo. Oye, ¿y El usted abuelo- subía allá al cerrito ese tan bonito que hay al frente de sí, Buriticá? allá a la Donde- Virgencita. Sí, donde está el Sí. tronito ahí que Sí, tenía sí. el Sí. cacique Sí, Buriticá sí, sí, y sí. miraba todo su reino. desde ahí. Montaña de Oro se llama. Y mi sí, papá, sí, y mi muy papá, lindo, mi muy lindo, papá, estuve sentado. mi papá, el doctor Cariz Úsuga, notario sexto de Medellín por muchos años, me llevaba de niño y mi abuelo me decía, ¿sabe qué, hijo? Todo esto está lleno de oro. Sí, Todo esto es oro impresionante. porque nosotros estudiaban la historia. Eran gente estudiosos y estudiaban la marquesa, una marquesa famosa. Sí, que está en un parque de Santa Fe de Antioquia. Exacto, y entonces él decía eso, esto todo es oro. Nos sentimos orgullosos de nuestros ancestros, mi abuelo. Es más, cuando nosotros como colombianos tenemos una misión de hacer quedar en alto nuestro pueblo. Nos sentimos orgullosos de ser colombianos. Cuando yo presento una conferencia médica, nunca se me olvida decir de que soy colombiano, que soy de la Universidad de Antioquia. Por eso me duele tanto todas estas cosas. Nos sigue doliendo nuestra patria y nos duele cuando le dan adjetivos a lugares bellos como Medellín o ciudades hermosas como Cali y les dan adjetivos que perduran por los años, porque todavía la gente en Estados Unidos recuerda lo que es el cartel de Medellín. Claro que lo han perpetuado con películas y novelas y todas esas cosas. Que no hemos ayudado nosotros mismos en eso. Sí, es triste, muy triste eso. Doctor Carlos, cuénteme a ver. A ver, hombre, yo he investigado ahora con el tema del internet, del buscador, pues que todos conocemos. Usted busca el apellido Úsuga y su origen es español. Sí. De allá proviene el apellido Úsuga, de una provincia de España. Inclusive Pero era ese- con X. y no estoy con mal. tilde. Y la tilde en la U. Si usted busca, usted ve en las redes sociales, si usted tiene este apellido, usted puede tener la doble nacionalidad colombiana y española. Y ahí está nuestro apellido, el apellido Úsuga. Es originario de allá, ellos vinieron aquí, se asentaron en esta zona del occidente antioqueño. Por ejemplo, en el caso mío, mi papá era de Dabeiba, Antioquia, que O sea, también ahí está en el cerquita. occidente, ahí en una vereda que se llama Llano Grande de Dabeiba. Ahí nació mi papá y a los 17 años se vino de allá. Mi papá fue educador, fue docente, profesor de matemáticas. Y como le digo, y fue un ministro de la Iglesia Cristiana Evangélica. Ahí me criaron a mí, en la Iglesia Cristiana Evangélica. Entonces, como decía al principio de la entrevista del programa, fui levantado en los principios del Evangelio, del cristianismo. Entonces, por lo tanto, fuimos personas que fuimos educadas en unas reglas muy estrictas de comportamiento y de doctrina pues, teológica cristiana. Y como le digo, en mi casa somos 6 hermanos, yo soy el mayor de 6 hermanos. Todo un clan. Todos 4 somos profesionales y porque eso fue lo que mi papá nos enseñó desde niño. Nacho, de hecho, te quiero hacer una aclaración que de las cosas que más nos han afectado es que, si te das cuenta, el apellido no está por toda Colombia. El apellido solamente está de Latinoamérica solamente está en Colombia. 2, de Colombia solamente está en Antioquia.
Y 3, de Antioquia solamente surge del occidente antioqueño, que es una subregión antioqueña. Como nos dice Carlos, su padre es de Abeiba, el padre del doctor Úsuga y el mío son de Uritica, y todos son de, así, Frontino, Dabeiba, Cañas Gordas, Máximo Mutatá. Pero entonces, como es tan pequeño el apellido, incluso hay registros en la Registraduría Nacional del Estado Civil en que no pasamos de más de 20.000 en Colombia, y 20.000 personas en un país de 47 millones de personas es una minoría, según la Corte Constitucional. Sí. Si es así, nosotros merecemos una protección especial de la Corte Constitucional en cuanto a nuestro apellido, porque no son tantos los que pertenecen a esa organización criminal. Entonces, es muy difícil porque, fíjate, un vuelo, Nacho, Medellín, que no sé si todavía lo están haciendo, Medellín-Madrid o Medellín-Barcelona directamente. Sí. ¿Desde dónde viene el vuelo? ¿De Medellín? ¿Ya quién trae? Sí, viene con un Úsuga. Ese Úsuga se queda 6 horas, 7 horas mientras verifican su origen. Sí, claro. En México ya me pasó, en Miami también ha pasado, en Nueva York, en Los Ángeles. Entonces son temas que lo afectan a uno directamente y le crean un perjuicio. Oiga, doctor, ¿usted qué va a hacer ahora que entre? ¿Lo van a dejar entonces 3 horitas guardados en unos cuarticos que lo meten a uno allá? Pero por suerte él tiene gracias a Dios, gracias a Dios. Soy orgulloso colombiano, sí, pero gracias a Dios tengo un país que me acogió con todo el amor y el cariño, y amo mi segundo país, que es Estados Unidos, y Estados Unidos me dio su pasaporte, y gracias a Dios, por eso nunca soy bienvenido. Con el pasaporte azul nunca es requerido. Es muy triste decirlo, que trato de siempre mostrar mi pasaporte americano. Pero ¿y si van tus hermanos? Si van tus hermanos que no tienen el pasaporte contigo, ellos se quedan en la fila mientras los verifican, sí, ¿cierto? Y usted sí puede pasar. Sí, cuando yo era residente, yo me fui a estudiar a los Estados Unidos y era estudiante, y luego tuve una visa de profesional en los Estados Unidos. Entraba con mi esposa americana pasaba, y a mí siempre me hacían 1 o 2 preguntas más de las que le hacían a mi esposa. Es doloroso, es triste. Yo no sé cuándo vamos a cambiar eso. Pero lo que estamos haciendo aquí al menos es un granito de arena. Al menos, de decir, cartel de Medellín, narcotráfico de Urabá, porque es que eso cala entre la gente, entre el mismo tipo de aduanas que está viendo. Está increpando, decir, bueno, aquí hay algo, porque nosotros oímos esto. Aquí lo que más duele es que sea el propio Estado el que esté incentivando esto. Eso es de verdad lo que más le duele a uno, porque pues, si es la prensa internacional, uno dice, pues, ¿qué hacer ahí? Ellos tomaron un nombre, pero cuando es el propio Estado el que está incentivando esta afectación, es muy doloroso. Vamos a hacer una pausa, volvemos con ustedes aquí a Nos Cogió la Noche. Renueva tu estilo con Everfit en Medellín, Centro Comercial Mallorca, Premium Plaza y Punto de Fábrica Caribe. En Bogotá, Sector El Lago. Síguenos en Instagram, @EverfitOficial, y en Facebook, Everfit Colombia. Continuamos, Nos Cogió la Noche hablando con los otros Úsuga, gente que está trabajando, gente que la lucha, pero que desafortunadamente por la mala utilización de las palabras, como lo hablábamos aquí con los alcaldes, varios alcaldes de Envigado, eso es como pues la oficina de Envigado. Ay, por Dios, se imagina uno eso pues con un número y letras y todo. Aquí está la oficina donde están todos los delincuentes. Pero usted me hablaba otra cosa, hombre, en estos días, y me decía, es que no solamente son los que tenemos aquí, hay personas en Bogotá de alto nivel también, pues, que de apellido Úsuga. Sí, claro, en varias partes, todos surgimos de acá, y del occidente antioqueño, todos tenemos orígenes ahí. Pero hay gente como la doctora Gilma Úsuga, que es la jefe de comunicaciones de Avianca, por ejemplo. Tenemos otras personas, más comunicadores, inclusive la directora de Telemedellín Noticias es la doctora Eliana Úsuga. El exsecretario de Cultura Ciudadana, Luis Miguel Úsuga. La gran cantante de tango, Carmen Úsuga. El otro médico. El director. Hay un doctor también aquí en Medellín, doctor Úsuga. Doctor Úsuga. Y el gerente de una gran clínica acá de neurología se llama Héctor Úsuga. Hay mucha gente que se está viendo afectada por esto, porque
pues imagínese uno intentando sacar adelante su profesión o intentando sacar adelante su familia y con esta afectación por parte del mismo Estado. El diputado Ah, y Saúl el diputado Saúl Úsuga, diputado de Antioquia por el Partido Verde. Claro. Germán. Bueno, yo sí quisiera que nos detuviéramos un poquito en lo de paramilitares, porque sí sería bueno como aclarar ese tema, para después hablar del cartel de Medellín, cartel de Cali, que en su época eso se hablaba todos los días de eso, y en Estados Unidos la DEA y todos ellos hablaban de cartel de Cali, de Medellín, sin ningún problema. Allá le dicen cártel. Cártel, tilden la A. Paramilitares, cuando usted decía de los paramilitares que son distintos a los que aquí conocemos como paramilitares, pues tal vez la gente los conocía por esto y se comenzaron a mencionar como paramilitares porque había agentes del Estado metidos ahí. Sí. Pues no se ha comprobado que sea una política de Estado, pero se ha dicho también de eso. Y entonces no eran pocos los militares relacionados con esos grupos. Pero, O sea, pero nos salieron como de autodefensas algunos, pero los el otros... verdadero concepto de paramilitarismo tiene que ser como una política abierta de Estado. Sí, claro. O sea, que yo abiertamente diga, ármense y ustedes estarán paralelos a la organización estatal. ¿Cierto? Porque lo que se dijo es- abiertamente, aquí nunca se dio eso. Y lo No, que se dijo fue que abiertamente no. militares se unieron con estos delincuentes o con estas autodefensas, con estos criminales. Entonces, ¿en qué convirtieron a esos militares que se prestaron a eso? En militares delincuentes, en militares criminales. Eso es simplemente la aclaración que siempre hago. la Y diferencia por eso era que- digo los mal llamados La paramilitares. diferencia era entre si era abiertamente o era bajo cuerda, porque siempre se habló de estos hacen el trabajo sucio. Lo que no puede hacer el ejército, lo que no puede hacer la policía, estos lo hacen por Sí, claro. nosotros. En México tienen el mismo problema ahorita Claro. y están hablando también de temas de paramilitarismo. Pero creo que también se equivocan porque no hay una política del Estado mexicano de patrocinar a grupos que estén haciendo daño a la población civil. Hemos visto la protesta de los últimos alcaldes de Envigado cuando se habla de la oficina de Envigado. Ellos dicen, ya no está acá. ¿Lo han logrado? Acá, sí, han logrado eso. Bueno, hay mucha gente en Envigado que dice, no se han ido nunca. Ahí están y todavía hay que pedir permiso. Dice mucha gente, no me consta. Pero cartel de Medellín y cartel de Cali. Hubo, que ustedes recuerden, protestas cuando se mencionaba cartel de Medellín, porque es que no era a una familia solamente, sino a toda una ciudad a la que se le estaba estigmatizando. Cartel de Medellín como si Pablo Escobar fuera, bueno, casi fue el dueño de Medellín, pero como si no existiera nadie más, y en Cali los Rodríguez. Sí. ¿Se acuerdan ustedes si hubo igual de protesta que ahora cuando se toca los Úsuga? Sí, te voy a mencionar incluso un caso especial donde sacaron un especial que se llamó Los Dos Escobares, no sé si ustedes lo recuerdan. Entonces hablaban de Pablo Escobar y de Andrés Escobar, dos figuras muy antagónicas. Sí, claro. La familia Escobar de Andrés Escobar Saldarriaga protestó e incluso creo que acudió a los organismos judiciales a hacer esa demanda porque estaban haciendo una especie de paralelo. Entonces, mira, ese es otro caso de temas de familia. Pero con la ciudad, quien de verdad yo siento que lo hizo bien y se lo reconozco como en Envigado, fue el doctor José Diego Gallo, cuando era alcalde de allá. Creo que el que tiene que defender la comunidad de la ciudad es precisamente el alcalde o los representantes del pueblo, a quienes eligió, incluso los concejales, que también están como representantes de una comunidad. Pero una ciudad, fíjate, una ciudad como Medellín tiene más de 2 millones de habitantes. Nosotros no somos más de 20.000 en todo Colombia y somos apenas una familia. Entonces, creo que en mi concepto, y muy respetable, creo que no es comparable el tema de los carteles, sobre todo de temas de una ciudad como en este momento, por ejemplo, se da, en México hay cartel de Sinaloa, cartel del Golfo, cartel de no sé qué, pero creería yo, en una personalísima opinión, que no se puede comparar estos dos temas. O al menos la gente no protesta. Es decir, Sí, protesta a quien le afecta directamente, pero como yo, Sí, mi apellido no es Medellín, ni Cali, como mi apellido no es Medellín ni Cali, es más o menos entonces por ese lado. no pasa nada. Sí, lo que pasa es que cuando uno entiende lo del cartel es porque agrupa a varios delincuentes. Cuando sacaban el cartel de Medellín, pues salían los Ochoa, los Escobar, etcétera, etcétera. Lo mismo pasaba en Cali. Entonces era un cartel. Ahí había un cartel donde habían varios nombres. Cuando usted habla del cartel de Sinaloa es porque hay varios narcotraficantes. Que se unieron. Y cada uno tiene su red establecida y hay unos que son más poderosos que otros. Óigame, bien complicado esto de los Úsuga, hombre, y esto va a ser, pues, o sea, está toda la parafernalia del Estado detrás de estos señores, están tratando pues de, esperemos pues que esto se dé, porque si no esto se va a volver un cuento a futuro de mucho vuelo.
Sí, inclusive volviendo al tema del paramilitarismo, yo lo asocio ahí con el paraestado. El paramilitarismo o las autodefensas nacen en las diferentes regiones del país, primero por la ausencia del Estado en diferentes partes del país, en diferentes regiones del país. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de conocer, por ejemplo, un jefe paramilitar en el Bajo Cauca, que se desmovilizó en el 2006 y que lo extraditaron. Ese señor en Tarazá, Antioquia, y en la Caucana, que era un corregimiento de Tarazá, era el que cumplía las funciones del Estado allá. Alias claro. Coco Banoy. Que exactamente, don Ramiro Banoy, tenía una clínica mejor dotada Que cualquier que ese. cualquier clínica que hay en nuestra ciudad. Ahí en toda la Sí, zona claro. urbana tenía un asilo de ancianos, restaurantes escolares, tenía un programa que se llamaba Tarazá sin hambre. O sea, Imagínense eso. el hombre desarrollaba un trabajo social ahí con el bloque que él comandaba, que era el bloque Mineros, pero todo eso se daba por la ausencia del Estado. Inclusive la última toma guerrillera de ese municipio fue en 1992. Si usted mira los archivos de prensa, la última toma guerrillera de ese municipio Tarazá en el Bajo Cauca fue en el año 1992. Cuando llegó ese señor de Cundinamarca, que él es originario de Cundinamarca. Ni siquiera era antioqueño. No es antioqueño, yo porque he leído un poquito Sí, sobre sí. el tema, porque él hacía ahí las funciones del Estado. Entonces pone el alcalde, obviamente, del municipio, los concejales, etcétera, etcétera. Era dueño de todo el poder político y civil ahí en ese municipio, tomando pues como ejemplo el municipio de Tarazá. Entonces, el paramilitarismo surge en Colombia y las autodefensas, cuando los ganaderos se organizan, porque la guerrilla los estaba extorsionando, ellos se organizan y se arman, como decía usted en un principio, doctor Andrés. Claro. Y Nacho, para yo quiero- defenderse. Permítame un momentico que tengo una inquietud aquí para el doctor Luis. Usted vive en una ciudad que es muy mexicanizada. Hay Dallas, una gran, Dallas, sí, sí. una gran influencia mexicana. ¿Cómo nos ven a los colombianos? ¿Y los mexicanos cómo están? Ahora, inclusive, me gustaría que me contara usted qué opina del señor Trump. A ver. Bueno, primero que todo quería enfatizar Metió algo. política. Hay que meterle política, eso es lo que es emocionante. E internacional. Yo estoy en este foro, gracias a ustedes la invitación, pero me decidí a venir porque quiero darles la perspectiva desde el exterior. Sí, claro. O sea, la gente tiene que entender, y el gobierno y los periodistas, que la globalización llega a que la información llegue a cualquier parte del mundo. Sí. Es increíble yo estar en Suiza o estar de vacaciones en París o estar en cualquier pequeño estado o ciudad de los Estados Unidos y yo puedo saber que hay un accidente en la Avenida del Poblado porque estoy viendo el noticiero. O sea, esa información está llegando a todas partes del mundo y ustedes deben entender que esa acción irresponsable de poner calificativos criminales o calificativos malos a nuestras regiones de Colombia, a la gente buena de Colombia, está llegando a todos los ciudadanos del mundo. Porque el que tiene un noticiero prendido en París, tiene fuera del colombiano que se adherió al cable y vio la noticia, tiene otros 5 o 6 amigos de París o familiares o sus hijos que son franceses y están viendo toda esa información. Esa información hace daño, señores. Sí, claro. Esa información hace daño de nosotros mismos. Ustedes tienen que entender que nosotros mismos estamos dañando la imagen de nuestro país con esas pequeñas insignificancias. Pequeñas insignificancias que es llamar o denominar un área delincuente. Yo tengo una organización que invito profesionales a Colombia, a médicos, a dar conferencias y ayudar en la parte médica. Es triste para mí que los profesores de la Universidad Baylor de Texas querían traer estudiantes a Medellín para hacer un intercambio académico y un intercambio. Negaron porque Medellín no es seguro. Los profesores van a venir conmigo en julio, pero los estudiantes se les negó la venida de Medellín porque eso me duele. No sé, cada día que nosotros trabajemos tenemos que tratar de limpiar nuestro nombre, un nombre que fue mancillado desde hace 30 años. Sí, sí. O sea, por favor. Okay. Lo otro de... ¿Cómo es nuestra imagen en una ciudad con tanta influencia mexicana de los colombianos? Bueno, ha cambiado. ¿Seguimos con muy mala imagen? Ha cambiado en los últimos años. ¿Okay? Ha cambiado, han llegado rumores de desarrollo, rumores de globalización, rumores de cosas buenas de Colombia. Pero hay algo malo siempre, que es
los carteles, el cartel de tal parte, el cartel de tal otra. La Eso droga. quedó en la mente, Sí, claro, de la en gente el por años. imaginario, O sea, algo que hicimos, que pasó hace 20 años, todavía perdura en la mente Claro. de un americano normal. Es más popular el nombre de un delincuente de los hace 30 años que de la gente buena, de los artistas, de nuestros escritores. Digámoslo abiertamente, Luis. Es más famoso Pablo Escobar que Shakira y que Juanes. Sí. Así de sencillo es. O que O nuestro que cualquier escritor- científico colombiano. o que Ok, cualquier científico bueno, colombiano. O sea, claro, ajá. es más famoso y perdura en la mente de Que el nuestra doctor gente. Reynolds, si vive allá. Exacto. O sea que es triste. Tal vez hace 30 años lo hicimos inconscientemente. Pero tenemos que aprender, hombre, de la historia. Pero la tenemos que aprender. crisis mexicana en la que están con el narcotráfico y todo eso ha ayudado a que nuestra imagen mejore. Esta es la pregunta puntual. No, estamos agrupados en Estamos en la misma canasta de narcotraficantes. O sea, es Mejor triste, dicho. es Ah, muy ya, ya. triste. Y es igual a Nacho, a propósito de lo que usted menciona aquí, porque México está pasando por una situación complicada y ¿sabe qué dicen allá? Estamos como estaba Colombia. No, en tal dijeron época, nos estamos colombianizando, acuérdese. entonces siempre Colombia va a ser referente, así estemos mejor. Señores, pausa, volvemos con ustedes. Compra las camisetas originales de Atlético Nacional en nuestra tienda virtual o pregunta por ellas en el WhatsApp 311-349-8253. Ponte la camiseta del verde y apóyalo en su camino por la Copa Libertadores 2016, el sueño continental. Bueno, y aquí en esta pausa nos estaban hablando de un amigo de todos los latinoamericanos que se llama el señor Donald Trump. Inclusive pues quiere que Colombia también mande ladrillos para hacer el murito. Ay, Dios. ¿Te imaginas ese pequeño muro? Ah, no, por Dios, la muralla china. Bueno, estamos llegando al final del programa, pero de todas maneras sí es algo que ustedes aquí, o usted en específico, Andrés, ¿a dónde está escalando usted esto? ¿A dónde está llevando este problema de su apellido? Bueno, Nacho, en este momento estamos esperando que la Procuraduría General de la Nación nos convoque a una audiencia de conciliación donde nosotros solicitamos que se llamara al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y a la Policía Nacional para que intentemos llegar a una conciliación por los perjuicios que nos causaron. Y sobre todo, más que cualquier tipo de reparación económica, es para que se nos haga una reparación integral sobre los daños morales. Esto es, que la Presidencia de la República pida unas disculpas públicas, así como ha hecho público toda esta cantidad de afectaciones, y una garantía de no repetición. Que le ella- ponga nombre y apellido. Sí, le ponga nombre y apellido y le escriba Que a todos no los medios de todos los comunicación. López son comunicadores sociales Exacto. o presentadores de televisión, no todos los Mendoza son buenos periodistas. Y que le escriba a Es que todos los Germán medios de Mendoza. comunicación, le diga a todos los medios de comunicación de Colombia, no volver a mencionar a ese grupo criminal con el apelativo Clan Úsuga que se lo puse yo, tendría que decir el presidente de la República. Es lo que le estamos pidiendo. Pero por último, que sea esta mi última intervención, sí queda una gran pregunta. Nacho, hoy todos los organismos de seguridad del Estado están persiguiendo al señor Dairo de Jesús Úsuga David. En el momento en que ese señor sea o dado de baja o sea capturado, van a seguir mencionando a esta organización criminal como Clan Úsuga. O sea, ¿cómo van a hacer cuando lo capturan o lo ven de baja? No, porque ya lo dejan como clanoso. Por eso, pero es que ya- exacto, y ya ¿Cuántos quedó han sido así? los jefes de la oficina de Envigado? Y eso se quedó así Y se perfecto, quedó- ya ese no es el está. verdadero problema. Sí, ese es el dilema grande. Entonces, esa quiero que sea la reflexión para todos los televidentes de esta noche. Bueno, lo de aclarar sí un poquito, Nacho, cuando se habló de Clan Úsuga, no justificando al presidente, sino porque se habían varios familiares del señor involucrados en esa banda. Por eso, Acuérdese que no había más de 3 o 4. varios hermanos de él, De entre hermanos, 800 que han hermanas. capturado. Entonces tal vez fue un error, que no sabemos con qué intención el presidente, pero sí se cometieron un error. Y es decir, lo cometieron sobre todo porque ellos mismos nunca se han llamado así. Nunca ellos han dicho, nosotros somos el Clan Úsuga. Pero recuerde que el tema cuando Santos cambia el nombre de Urabeños por Clan Úsuga fue en plena campaña reeleccionista. Él estaba en plena campaña en Urabá, Claro. en campaña reeleccionista. Por eso hizo eso. Sí, la intención fue esa, la Es intención fue ganarse política, los votos de fue Urabá. política. Sí, pero ¿quién reda? Sí, imagínense. Ni siquiera existe la palabra urabeños. No, surabaenses.
Ese es el gentilicio. Pero se quejaron allá también de eso. Sí. Sí, claro. Ah, no, eso sí, Pero la es que el tema es que apelación, yo lo eso que siento es que al presidente de la República le falta asesoría. Pues estos son los úsugas. Como ellos, no hay muchos en Colombia, como lo decía ustedes. Ustedes sí son una minoría, un apellido que realmente está muy determinado de dónde salen, dónde estuvo y poco, pues con los años irá creciendo el apellido. Pero sí, un apellido muy paisa, no sabía yo eso, por lo que cuenta usted, muy delimitado en la zona del occidente antioqueño. Qué tan interesante esto. Úxuga, debía ser muy del norte de España o algo así. Sí, creo que son ¿no? vascos. Sí, Vascos. vasco, esa era una TX, una UTX, Úxuga, Como Undurriaga, Sí, como todos los apellidos vascos que son bastante... Echeverry. complejos, Echeverri. Echeverry. Pues señores, esperemos que las cosas no vayan en contra de ustedes, la gente buena, los de apellido Úsuga, Los otros. los otros Úsugas, y que en este país aprendamos a llamar las cosas por su nombre, que no le demos tanta vuelta a las cosas. Sí, o sea, son delincuentes, son narcotraficantes, pero no empecemos que vacrines, que esto, que el otro, porque entonces como cualquier nombre le van a poner a los ladrones de celulares o a los jaladores de carro, entonces nos vamos a poner a inventar cosas nuevas todos los días, no, es delincuencia. De alto nivel o de bajo nivel o mediano nivel, pero es profesional o no profesional, pero es delincuencia en última instancia. Yo creo que le queda fácil al gobierno cambiar el nombre así como lo cambió. En Urabá, pues cámbielo por cómo se llaman. Llamen las autodefensas gaitanistas. Las defensas gaitanistas de Autodefensas. Colombia, en cabeza del señor Dairo de Jesús Uso, Úsuga Pero ahí David. también Listo. ya salió a protestar la hija de Gaitán, De sí. Gaitán, por el tema de gaitanistas. Sí, Ya no, salió a no, protestar. y mire un tema, Nacho, por último. Autonomía Mire gaitanistas. lo complejo que se le pone, por ejemplo, al senador Iván Cepeda cuando un bloque, de hecho el más narcotraficante de las FARC en el Pacífico colombiano, tiene el nombre del padre de él, Manuel Cepeda Vargas. Ah, sí, pero, señor, él sí lo no, escuché. pero él no ha protestado por eso. Sí. ¿Sí me entiende la diferencia? Señores, muchas gracias. Muchos gracias. éxitos a Muchas ustedes gracias por a allá ustedes. en, Muchas gracias. en Texas. Ay. Y hágale fuerza a otro candidato menos a Trump. No, nunca. ¿No lo ven? No ¿Usted tiene- no cree que ese Para ser nacionalismo- presidente de los Estados Unidos tiene el apoyo de la comunidad hispana y él no lo va a tener. Los hispanos sí somos como... ¿Vieron lo que pasó en la Florida? ¿No? Le iban a votar. ¿Sabe por qué eran cubanos o qué? Por Jeb Bush. Es que el hispano yo no sé qué tan... La mayoría de la comunidad hispana es demócrata. Sí. Es demócrata. Y el Partido Republicano se ha alejado del corazón de los hispanos en una forma equivocada. Sí. Una forma equivocada Porque- porque no son enemigos de los hispanos, pero en la forma como lo expresan. Y candidatos como... Porque como- Ronald como- Reagan en 84 hizo fue- una gran la amnistía fue hecha por los republicanos con el presidente Reagan. O sea, pero sí hay una confusión en el lenguaje. ¿Entiendes? El lenguaje. Bueno, para ti la vida apenas comienza, nunca te rindas, vive sin límites, corre tras tus sueños. Siempre habrá tiempo para descansar en un colchón comodísimos. ¿Y usted cómo durmió anoche? Comodísimo. Colchones comodísimos para dormir profundamente.